trajo un dato que no teníamos. Damos por, en el debate que te sumamos, damos por debatido ya la diferencia entre educación virtual, educación presencial. No te vamos a preguntar cuándo vuelven las clases presenciales porque no resultaría serio molestarte con esa pregunta que no tenés la respuesta. Pero hay un dato que trajo Gustavo que nos impactó mucho ayer. Que el 47% de las casas en Argentina no tienen o conectividad o no tienen PC. Sí. Entonces la pregunta, Nicolás, es ¿qué va a pasar con el 47% de los chicos que no están recibiendo esta educación virtual? ¿Qué vamos a hacer? Es que la educación no es virtual en este momento. Primero, todos tenemos claros que la Argentina es un país profundamente desigual. Y no descubrimos la desigualdad a partir de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es visibilizar, en términos generales, y hacer tomar conciencia a toda la sociedad la profunda desigualdad y la agenda pendiente que tenemos en el campo de la educación. Nosotros no hablamos de educación virtual porque claramente no todos los hogares no tienen computadora o no tienen la accesibilidad que puede permitir la virtualización educativa. No, inclusive muchos datos confirman que hay hogares que tienen conectividad, pero es una conectividad a través del teléfono celular, que no es lo mismo que la conectividad de banda ancha. Nosotros hablamos de un esquema de educación a distancia, de una educación mediada por otros mecanismos, ¿no? Por eso nosotros desde la gestión del Ministerio de Educación hoy producimos 14 horas de televisión por día, 7 horas de radio, hemos distribuido ya más de 18 millones de cuadernos. Pero espera, yo sé del esfuerzo que están haciendo. Y como bien dijiste vos, no te podemos preguntar a vos, que tenés en el cargo, ¿cuánto? 5 meses. Che, Nicolás, no hay conectividad en la mitad de los... No te puedo a vos llevarte ese cargo. Pero sí preguntarte esto. Yo entiendo lo de la televisión y sé que están haciendo un gran esfuerzo. Ahora, como se debatió ayer acá, la televisión no le va a enseñar a un chingo un logaritmo. Ni le va a enseñar pero tampoco se le enseña a la computadora. Digo, acá tenemos que entender que es mucho más profundo lo que estamos discutiendo. ¿Entonces no se lo va a enseñar nadie? Claro, no, si vos me decís a mí, cuáles son los componentes centrales que pueden permitir la continuidad pedagógica, yo creo que son dos. A ver. Inclusive antes que la tecnología. El vínculo docente, maestra, maestro, estudiante y familia a la distancia, y el acompañamiento del adulto y la trayectoria educativa del adulto para mediar ese vínculo y estar presente, porque ningún estudiante aprende solo en el hogar. Totalmente de acuerdo. Este momento que estamos transitando es absolutamente excepcional, no buscado por nadie. Ahora, yo no es que estoy diciendo me hago cargo o no de la situación actual. Lo que yo estoy planteando es cuando nosotros diseñamos una política pública educativa en el marco de la pandemia, lo primero que tenemos que reconocer es la realidad que transita la Argentina. Entonces, una Argentina que va a ser más desigual después de la pandemia. Lo que nos define a nosotros es qué estamos haciendo para contener la desigualdad y qué vamos a hacer, entre otras cosas, te digo, Fabián, el eje de nuestra gestión a partir del regreso a las aulas y en el 2021 va a ser ir a buscar a los chicos que no van a volver a la escuela. Eso dijo Sorsoli anoche. ¿Vos estás preocupado por cierta caída en la matrícula, sobre todo pública va a ser, no? No, en todos los sectores va a haber un desgranamiento más marcado. Bueno, perdón, dije mal, porque de los privados que no van a poder pagar la cuota, probablemente vayan a la pública. Pero hay distintas escuelas privadas, no son las escuelas de altas cuotas, muchas veces las escuelas parroquiales. Entonces lo que tenemos que ver es, y no es una preocupación solo de Argentina, lo he hablado con la directora adjunta de la UNESCO, con UNICEF, con otros ministros, nos va a definir a nosotros, al sistema educativo de todos los países, cómo reaccionamos a partir de la profundización de la desigualdad que vamos a vivir. Porque el aula claramente es irreemplazable. Y en el aula es donde el docente con su compromiso, en ese trabajo colectivo, logra empezar a romper la desigualdad de origen de cada niño y cada niña. ¿Sabe lo que pasa, hogar se Nicolás, consolida la desigualdad. Esto que estás diciendo, que puede resultar obvio, a mí no me parece obvio, me parece muy importante que lo digas, porque daba la sensación de listo, la mitad de la sociedad recibe clases virtuales, miramos para un costado, ponemos todo bajo la alfombra, pasó el 2020, llegamos en el 2021, aquí no ha pasado nada. Y lo que estás diciendo vos, no, acá no, sí ha pasado y va a pasar, estás diciendo. Y sí, lo que tenemos que hacernos es cargo de la realidad que tenemos, digo, en este escenario. ¿Qué estamos haciendo? Yo, para plantearles un ejemplo, nosotros hemos avanzado en la gratuidad de la navegabilidad de ciertos aspectos. Nuestro portal se navega gratuitamente, desde los celulares.
Los portales de las provincias se navegan gratuitamente. Los portales de las 57 universidades nacionales. Eso lo gestionamos nosotros con el ENACOM. Ahora, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la conectividad no es satisfactoria y por otro lado, porque el WhatsApp no se navega gratuitamente y es una herramienta de vínculo, igual que el Facebook, ¿no? Y eso también genera ¿qué? Un costo al docente y un costo para las familias más vulnerables que tienen teléfono con tarjeta o tienen un solo teléfono para toda la familia. Entonces, ¿cuándo lo usan? Cuando la mamá o el papá vuelven del trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro plan de conectividad? Desarrollar una plataforma que no la vamos a tener en escasos meses, pero hay que empezar a hacerlo. Una plataforma en cabeza del Estado, con las provincias, que garantice el derecho a la gratuidad de toda la navegabilidad educativa. Bueno, hay que empezar con esas cuestiones. Tenemos las escuelas, el 40% conectadas, falta el 60%, y lo tenemos que hacer en los próximos 3 años. Computadoras. El Plan Conectar Igualdad de la gestión de Cristina Kirchner implicó la distribución de 5.300.000 computadoras. Ese plan se abandonó. Hay que recuperarlo y en eso estamos trabajando, inclusive con el sector que fabrica computadoras para sumar trabajo argentino en la Argentina. Entonces, todo eso es un gran desafío que tenemos por delante. Ahora, ministro, perdóneme, porque usted mismo decía recién que la virtualidad o la educación a distancia profundiza la desigualdad que ya existe en el sistema educativo argentino. De hecho, no es lo mismo estudiar con una tarea en un celular, no es lo mismo tener un celular compartido con 3 hermanos, y mucho menos es lo mismo estar un chico de clase media, quizás en una habitación solo para él o